Asesinato entre las rosas, capítulo 1. La fiesta en el jardín. El sol de la tarde proyectaba sombras moteadas sobre el césped de Rosemary House, donde la fiesta anual en el jardín estaba en pleno apogeo. La señorita Jane Marple estaba sentada en una silla de mimbre bajo el antiguo cedro. Sus agujas de tejer repiqueteaban suavemente, mientras observaba a los concurridos con la misma delicadeza con la que observaría un ejemplar particularmente interesante en su propio jardín. ¿Más té, señorita Marple?, preguntó la joven Griselda Clement, la esposa del vicario, que sostenía una tetera de plata. ¡Qué amable, querida! Solo media taza, si me lo permites. Los ojos azules de la señorita Marple, tan penetrantes como siempre tras sus gafas de montura metálica, no se apartaban de la escena. ¿Qué reunión tan encantadora ha organizado la señora Ashworth? Aunque debo decir que las rosas están excepcionales este año, realmente excepcionales. Y así fue. Rosemary House era famosa en todo el condado por sus jardines de rosas. La gran pasión de su dueña, la señora Violet Ashworth, una mujer formidable de 60 y tantos años que había dedicado casi 3 décadas a cultivar la que muchos consideraban la mejor colección de rosas híbridas, de té y antiguas rosas inglesas del sur de Inglaterra. Hoy, a finales de junio de 1935, estaban en su máximo esplendor y su fragancia impregnaba el cálido aire. La señora Ashworth se enorgullece enormemente de ellas, coincidió Griselda, acomodándose en la silla junto a la señorita Marple. Aunque entre nosotras creo que quiere mucho más a esas rosas que a la mayoría de la gente. La señorita Marple emitió un sonido leve e indeciso, que podría haber significado cualquier cosa. A lo largo de sus muchos años, había descubierto que a menudo era más instructivo escuchar que hablar. La fiesta en el jardín había reunido a unos 40 invitados de St. Mary Mead y los pueblos de los alrededores. En el césped, varios jóvenes participaban en lo que parecía ser una partida bastante animada, y sus risas resonaban en la hierba. Más cerca de la casa, bajo un toldo a rayas, se habían dispuesto mesas con sándwiches de pepino, pastel de semillas y fresas con nata. La señora Ashworth, resplandeciente con un vestido de seda color lavanda y un magnífico sombrero adornado con plumas de águila pescadora, se movía entre sus invitados con la seguridad y la gracia de quien se sabe la reina indiscutible de su reino. «Espero que el tiempo se mantenga», dijo Griselda, alzando la vista hacia el cielo, donde algunas nubes comenzaban a acumularse en el horizonte. «Sería una lástima si... Ahí está Geoffrey. Disculpe, señorita Marple, sola. Aunque en medio de la multitud uno nunca está realmente solo». La señorita Marple continuó su silenciosa observación. Era una costumbre de toda la vida, esa de observar la naturaleza humana. A menudo había pensado que un pequeño pueblo inglés era como un microcosmos del mundo entero, que contenía dentro de sus límites todas las variaciones del carácter y las motivaciones humanas. Solo había que saber cómo mirar. Su atención se centró en una pequeña escena que se desarrollaba cerca de la pérgola de rosas. El sobrino de la señora Ashworth, David Trent, un joven afable de unos 30 años, rubio y de sonrisa franca, conversaba animadamente con una joven a quien la señorita Marple reconoció como Christine Barlow, la hija del médico del pueblo. La muchacha era bonita, de una belleza discreta, con un suave cabello castaño y ojos que parecían perpetuamente ansiosos. Mientras la señorita Marple observaba, David extendió la mano y tocó el brazo de Christine, un gesto breve y tranquilizador, pero la joven se apartó bruscamente, sonrojándose, y se apresuró a regresar a la casa. David permaneció inmóvil un instante, con el semblante sombrío, antes de ser saludado por otro joven, al que la señorita Marple conocía vagamente. Hugh Sinclair, un tipo bastante apuesto que recientemente había alquilado una cabaña en las afueras del pueblo y del que se rumoreaba que estaba escribiendo una novela. «Interesante», murmuró la señorita Marple para sí misma, sin que sus agujas cesaran en su ritmo. Su siguiente observación fue sobre la acompañante de la señora Ashworth, la señorita Eleanor Hartley,
una mujer delgada y pálida de unos 45 años que había vivido en Rosemere House durante los últimos 7. Estaba de pie, completamente sola, cerca del macizo de flores, con las manos entrelazadas delante de ella, observando a su empleadora con una expresión que a la señorita Marple le resultaba extrañamente familiar. ¿Dónde había visto antes una mirada así? Ah, sí, le recordaba a Martha Price, en el pueblo, viendo pasar a la señora Bantry en su coche. Una mirada compuesta de resentimiento, envidia y algo muy parecido al miedo. «Un centavo por ellos, señorita Marple». Alzó la vista y vio al coronel Bantry, con el rostro enrojecido y de semblante jovial, de pie frente a ella. «Oh, coronel, cómo me ha sorprendido. Estaba pensando en lo agradable que es esta tarde, aunque confieso que también estaba pensando en mi sobrino Raymond. Me envió una carta divertidísima desde Londres la semana pasada. Ya sabe cómo son los jóvenes, tan llenos de energía y ambición». En efecto. El coronel se acomodó en la silla que Griselda había dejado libre con un gruñido de satisfacción. «Hablando de jóvenes, ¿qué opina del sobrino de la señora Ashworth? Parece un buen tipo, aunque se rumorea algo en el pueblo». Las agujas de la señorita Marple se detuvieron por un instante. «Hablar, coronel. Ah, ya sabes cómo anda la gente chismorreando. Algo sobre problemas económicos. Al parecer el joven tenía un negocio en Londres, pero no le fue bien. Tuvo que venderlo todo y venir a vivir aquí con su tía. Según dicen, ella ha sido extraordinariamente generosa. Le dio un puesto gestionando sus inversiones y demás, aunque no se sabe con certeza si es bondad o sentido común. Al fin y al cabo, es su heredero». «¿Su heredero?». La voz de la señorita Marple denotaba un leve interés, nada más. «Eso entiendo. No tuvo hijos propios, por supuesto. El sobrino hereda todo, la casa, los terrenos y una buena fortuna». La señora Ashworth ya era bastante rica antes de casarse, y el difunto señor Ashworth le dejó una situación muy cómoda cuando falleció, hace ya unos 15 años. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, se produjo un pequeño revuelo cerca de las mesas de refrigerios. La voz de la señora Ashworth, cargada de disgusto, interrumpió el suave murmullo de la conversación. «Elénora, ¿dónde has puesto las tijeras para rosas? Te pedí específicamente que las tuvieras listas. El jurado empieza en menos de una hora». La señorita Hartley se apresuró a acercarse, con el rostro enrojecido. «Los dejé en el cobertizo de jardinería, justo donde me pediste, Violet. Iré a buscarlos enseguida». «Asegúrate de hacerlo, y trata de ser más eficiente. De verdad, a veces me pregunto para qué te tengo». Las palabras, pronunciadas con la suficiente fuerza como para que las oyera la mitad de los presentes, quedaron suspendidas en el aire como una bofetada. El rostro de la señorita Hartley palideció. Luego se puso rojo, y por un instante la señorita Marple pensó que tal vez respondería, pero simplemente se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el cobertizo de jardinería, con la cabeza bien alta pero las manos temblando a los costados. «Dios mío», murmuró el coronel Bantry, «eso fue bastante inapropiado». La señorita Marple no dijo nada, pero sus agujas se habían calmado por completo. Pensaba en Annie Peabody, quien había sido la dama de compañía de la anciana señora Trevelyan antes de la muerte de ésta. Las mismas palabras hirientes, las mismas humillaciones públicas, soportadas año tras año hasta que, pero no. Esa era otra historia, ¿o no? La tarde transcurría lentamente. Se sirvió el té y luego una copa de champán. Un detalle bastante atrevido, pensó la señorita Marple, para una fiesta en el jardín del pueblo. Pero la señora Ashworth siempre había sido de las que no pasaban desapercibidas. Se llevó a cabo el concurso de rosas prometido, y un ejemplar particularmente hermoso de rosa Peace, que la señora Ashworth había logrado que floreciera prematuramente, fue recibido con gran admiración. «Es sencillamente magnífico», dijo el doctor Barlow, padre de Christine, un hombre corpulento de ojos bondadosos tras unas gruesas gafas. «Debe estar muy orgullosa, señora Ashworth». «Uno hace lo que puede», respondió con una modestia estudiada que no engañó a nadie.
aunque confieso que este año ha sido particularmente difícil. Alguien, no diré quién, pero alguien, ha estado en mi jardín por la noche. He visto pruebas, tierra removida, algún tallo roto por aquí y por allá. Nada grave, entiéndase, pero bastante preocupante de todos modos. «De ninguna manera», exclamaron varias voces. «Les aseguro que es verdad. Incluso he pensado en pasar noches en vela para atrapar al culpable. Mis rosas son como mis hijos, ¿saben? No permitiré que nadie se entrometa con ellas». David Tren, que estaba cerca, se removió incómodo. «Tía Violet, estoy seguro de que no es más que un zorro o quizás un erizo. No te preocupes, un erizo no deja huellas, David». Y estas eran claramente huellas humanas que iban desde el camino directamente hasta mi preciada Rosa de la Paz. La señorita Marple, que se había acercado para escuchar la conversación, la encontró sumamente interesante. Según su experiencia, cuando alguien hacía una acusación tan específica sin mencionar nombres, generalmente tenía en mente a una persona muy concreta. A medida que las sombras de la tarde se alargaban, los invitados comenzaron a marcharse. La señorita Marple, recogiendo su labor de punto y su bolso, se acercó a su anfitriona para darle las gracias. «Qué amable de su parte venir, señorita Marple», dijo la señora Ashworth, aunque su tono sugería que era lo que se merecía. «Espero que lo haya pasado bien». «Muchísimas gracias. Sus rosas son incomparables. Esa Rosa Paz, en particular, creo que nunca he visto una más hermosa». El semblante severo de la señora Ashworth se suavizó ligeramente. «Es usted muy amable. Es mi tesoro más preciado. Llevo 3 años cultivándolo y este año por fin ha alcanzado la perfección. Tengo intención de presentarlo en la Feria del Condado el mes que viene. Estoy segura de que ganará la medalla de oro». «Seguro que sí», asintió la señorita Marple con amabilidad. Luego, con aparente naturalidad, añadió: «No pude evitar oír hablar de la visita nocturna a su jardín. Qué inquietante debe de ser». El rostro de la señora Ashworth se ensombreció. «Realmente inquietante. Pero tengo mis sospechas, señorita Marple». «Oh, sí, tengo mis sospechas. Y si estoy en lo cierto, bueno, ya veremos qué pasa». Con esta críptica declaración, se dio la vuelta para despedirse del vicario y su esposa, dejando a la señorita Marple sola para que encontrara la salida. Mientras caminaba de regreso a casa por el pueblo bajo la suave luz del atardecer, la señorita Marple repasaba mentalmente las observaciones de la tarde. Una mujer rica con una magnífica obsesión, un sobrino empobrecido que heredaría, una compañera humillada, una joven que se estremeció ante el contacto de un hombre, y en algún lugar de la noche, un intruso en el rosal. Pensó que todas las piezas estaban ahí, aunque aún no comprendía cómo encajaban. Pero lo lograría. Según su experiencia, la naturaleza humana era sorprendentemente consistente. Con tiempo y una observación atenta, el patrón se revelaría. Se acercaba a su puerta cuando oyó pasos apresurados detrás de ella. Se giró y vio a la señorita Hartley, todavía con su vestido de fiesta en el jardín, con el rostro tenso y ansioso. «Señorita Marple, me pregunto si podría acompañarla un momento». «Claro que sí, querida. Acabo de llegar a casa. ¿Te apetece pasar a tomar una taza de té?» «No, yo...». La señorita Hartley miró hacia Rosmer House, visible en la colina sobre el pueblo. «No debo tardar mucho. Se preguntará dónde estoy, pero necesitaba hablar con alguien y usted parece tan amable, tan comprensiva». La señorita Marple esperó, con el rostro expresando únicamente una dulce compasión. «¿La oíste esta tarde? La forma en que me habló delante de todos. Siempre es así, señorita Marple. Cada día una nueva humillación. Llevo 7 años aguantándolo y a veces me pregunto si podré soportarlo mucho más». «Mi querida señorita Hartley, ¿por qué se queda?». La pregunta pareció sorprenderla. «¿Por qué?». «Porque no tengo a dónde ir. No tengo familia ni ingresos propios. Dependo completamente de su caridad, por pequeña que sea. Ella se asegura de que nunca lo olvide». «Ya veo». Y la señorita Marple vio, con demasiada claridad,
¿Ha considerado buscar otro puesto? Sin una referencia, jamás me la daría. Lo ha dejado bien claro. La voz de la señorita Hartley se redujo a un susurro. A veces pienso que la única forma de ser libre es si ella se detuvo bruscamente, llevándose la mano a la boca. Perdóname, no debí haber dicho eso. No debí haberte molestado con mis problemas. No hay problema, querida. Todos necesitamos a alguien con quien hablar de vez en cuando, pero cuídate mucho. Y si alguna vez necesitas ayuda, no dudes en llamarme. La señorita Hartley murmuró un agradecimiento y se apresuró a desaparecer en la penumbra. La señorita Marple permaneció junto a su puerta durante un largo instante, observando su figura que se alejaba. «Dios mío», se dijo en voz baja. «Dios mío, en efecto». Capítulo 2. Corrientes subterráneas. La mañana siguiente amaneció con uno de esos días perfectos de junio que hacen que la campiña inglesa sea tan encantadora. La señorita Marple, tras haber cumplido con su rutina matutina de dar de comer a los pájaros e inspeccionar su modesto jardín, disfrutaba de una segunda taza de té cuando su criada Clara le anunció que la señora Clement había venido de visita. Griselda irrumpió en la sala de estar con su energía habitual, su bonito rostro radiante por la alegría de tener noticias que comunicar. «Señorita Marple, no se imagina lo que acabo de oír». «Bueno, quizás sí. Siempre parece estar al tanto de todo lo que pasa en el pueblo. Pero acabo de llegar de la oficina de correos y la señora Sims me estaba contando, en la más estricta confidencialidad, claro, lo que significa que ya se lo ha contado a todo el mundo, que anoche hubo un buen lío en Rosmer House». La señorita Marple dejó su taza de té con interés. «¿De verdad? ¿Qué clase de escena?» Al parecer, la señora Ashworth acusó a su sobrino de estar en el rosal después del anochecer. Se armó una fuerte discusión. El hijo del jardinero los oyó gritarse, y ya sabes cómo se oye el ruido al atardecer. David Trent lo negó rotundamente, diciendo que había estado en el pueblo, en el Red Lion, hasta muy tarde. La señora Ashworth no le creyó y dijo que si pillaba a alguien tocando sus rosas, lo desheredaría en el acto. «Qué dramático», dijo la señorita Marple con suavidad. «¿Y crees que era el señor Trent quien estaba en el jardín?» «Bueno, ese es el problema. Nadie lo sabe con certeza. Aunque la señora Sims mencionó que últimamente han visto a David Trent varias veces, paseando por el pueblo a altas horas de la noche. Una vez lo vio ella misma, alrededor de la medianoche, viniendo del bosque que hay detrás de la casa del doctor Barlow». Las agujas de la señorita Marple se detuvieron por un instante. «La casa del doctor Barlow, donde vive su hija Christine». «Exacto, y los viste juntos ayer en la fiesta del jardín. Todo el mundo se pregunta si hay algo entre ellos, aunque el doctor Barlow jamás lo aprobaría. Al fin y al cabo, David Trent no tiene futuro bueno salvo por el dinero de su tía, que goza de una salud envidiable». Antes de que la señorita Marple pudiera responder, Clara apareció de nuevo en la puerta. «Disculpe, señora, pero el doctor Barlow está aquí y pregunta si podría hablar con usted». Esto fue inesperado. La señorita Marple y el doctor se llevaban bien, por supuesto. St. Mary Mead era un pueblo pequeño donde todos se conocían, pero él nunca había ido a su casa antes. El doctor Barlow entró, con el sombrero en la mano y el rostro preocupado. Griselda, con admirable tacto, se levantó de inmediato para despedirse, aunque la señorita Marple pudo ver la decepción en sus ojos por haberse perdido lo que prometía ser una conversación interesante. «Señorita Marple», comenzó el doctor, una vez que Griselda se hubo marchado, «espero que me perdone esta intromisión, pero necesito el consejo de alguien discreto y sensato». «Por favor, siéntese, doctor Barlow. ¿Quiere tomar un té?». Una vez que se calmaron, el doctor pareció buscar las palabras adecuadas. Finalmente dijo: «Se trata de mi hija Christine. Me temo que últimamente se ha estado comportando de forma extraña. Sale a horas intempestivas, está distraída y no come bien. Como médico me preocupa su salud. Como padre me preocupa, bueno, ¿qué le puede estar pasando?». «Los jóvenes suelen pasar por momentos difíciles», dijo la señorita Marple con dulzura. «¿Te ha confiado algo?». «Ese es el problema. No me habla.
Siempre hemos sido muy unidas, sobre todo desde que su madre falleció hace 5 años. Pero últimamente me ha ignorado por completo, y no puedo evitar preguntarme si tendrá algo que ver con el pequeño Trent. David Trent, el sobrino de la señora Ashworth. Lo mismo, los he visto juntos varias veces, hablando de una manera que parecía bastante intensa. Ayer, en la fiesta en el jardín, él se le acercó y ella pareció bastante angustiada después. Señorita Marple, no soy un hombre que se entrometa innecesariamente en los asuntos de su hija, pero si ese joven está jugando con sus sentimientos, ¿temes que pueda hacerlo? La voz de la señorita Marple era cuidadosamente neutral. No sé qué pensar. Parece bastante agradable, pero hay rumores sobre su carácter, irregularidades financieras en Londres, deudas de juego, y ahora este asunto de depender de la caridad de su tía. No es una situación que inspire confianza. La señorita Marple guardó silencio un instante, mientras sus dedos se movían con firmeza al tejer. Doctor Barlock, ¿puedo preguntarle si su hija ha parecido asustada o simplemente triste? El médico lo pensó. Ambas cosas, tal vez. Sí, creo que asustada podría ser la palabra adecuada. Se sobresalta con los ruidos repentinos. Mira el correo con ansiedad cada mañana, y 2 veces la he encontrado llorando, aunque no quiso decirme por qué. Ya veo, dijo la señorita Marple con expresión pensativa. Me recuerda a una situación que tuvimos en el pueblo hace algunos años. La joven Grace Carter, seguro que no la recuerdas, era de otra época. Se comportaba de forma muy parecida, y resultó que la estaban chantajeando por alguna indiscreción. Un caso bastante triste. El rostro del doctor Barlow palideció. ¿Chantaje? Dios mío, no creerás que... No pienso nada en absoluto, doctor. Simplemente observo que el miedo y la angustia en una mujer joven suelen tener causas específicas. ¿Ha considerado hablar directamente con el señor Trent? Lo he pensado, pero ¿qué podría decir sin pruebas? Y si me equivoco, solo empeoraría las cosas. La señorita Marple asintió con comprensión. Quizá podría simplemente vigilar por ahora, y si tu hija te confía algo, o si sale a la luz cualquier otra cosa, ya sabes dónde encontrarme. Tras la marcha del médico, la señorita Marple se quedó un rato pensativa. La imagen que empezaba a formarse en su mente no era nada agradable. Una mujer rica y tiránica, un sobrino pobre con hábitos caros, una joven asustada, una compañera humillada y, en algún lugar del centro de todo, un rosal que parecía tener un significado especial. Esa tarde, aprovechando el buen tiempo, la señorita Marple decidió dar un paseo por el pueblo. Su ruta la llevó casualmente frente al Red Lion, donde se encontró con Hugh Sinclair saliendo por la puerta principal de la posada. Señorita Marple, buenas tardes. Qué día tan bonito, ¿verdad? Muy bonito, señor Sinclair. Espero que se encuentre bien. Muy bien, gracias. Aunque confieso que la vida en el pueblo me está pareciendo mucho más agitada de lo que esperaba. Vine buscando paz y tranquilidad para escribir, pero parece que aquí hay tanto drama como en Londres. La señorita Marple sonrió. La naturaleza humana es muy parecida en todas partes, según mi parecer, aunque supongo que la escala es bastante diferente. En efecto, dígame, señorita Marple, usted estuvo ayer en la fiesta en el jardín, ¿verdad? ¿Notó algo extraño en el comportamiento de David Trent? Fue una pregunta interesante, y formulada de manera interesante. ¿En qué sentido extraño? Hugh Sinclair echó un vistazo a su alrededor para asegurarse de que no los oyeran y luego bajó la voz. Casualmente estuve aquí anoche, en el Red Lion, quiero decir, y Trent entró sobre las 9:30. Parecía bastante agitado. Pidió un whisky, luego otro. Sobre las 10 se marchó de repente. Dijo que tenía que ver a alguien por algo importante. Lo menciono solo porque esta mañana oí que hubo una pelea en Rosmer House y me pregunté si las dos cosas estaban relacionadas. ¿Qué observador es usted, señor Sinclair? Supongo que esa es la capacidad de un escritor para captar los detalles. Sonrió, aunque la sonrisa no le llegó a los ojos. Quizá, aunque confieso que tengo un interés personal en el asunto. Verás, le tengo bastante cariño a Christine Barlow. Hemos estado saliendo juntos estos últimos meses. Nada serio, al menos no por su parte.
Pero esperaba que con el tiempo llegara a sentir algo por mí. Últimamente, sin embargo, se ha mostrado distante, y no puedo evitar notar que ella y David Trent parecen tener algún tipo de entendimiento. ¿Un entendimiento? El tono de la señorita Marple invitaba a la confianza. No sé cómo llamarlo de otra manera. Se han estado viendo. Los he visto, totalmente por casualidad, se lo aseguro, paseando juntos por el bosque a las afueras del pueblo. Siempre parecen estar teniendo una conversación muy intensa, y Christine siempre se ve muy angustiada después. La señorita Marple lo pensó. ¿Le has preguntado al respecto? Lo intenté. Me dijo que no era nada, que solo eran viejos amigos. Pero señorita Marple, sé cuándo alguien me miente. Y Christine estaba mintiendo. Poco después se separaron, pero la caminata de la señorita Marple se había vuelto decididamente decidida. Se dirigió a la pequeña biblioteca de préstamo que regentaba la señorita Patience, hermana de la jefa de correos del pueblo, una mujer que se enorgullecía de saber todo lo que ocurría en un radio de 10 millas. Vaya, señorita Marple, esperaba que pasara por aquí. ¿Se ha enterado del terrible suceso en Rosmer House? He oído rumores, desde luego, pero ya sabes lo poco fiables que pueden ser los rumores. La señorita Patience no necesitó más ánimos. Bueno, esto es totalmente fiable, se lo aseguro. La hija de mi prima trabaja allí como sirvienta y lo oyó todo. La señora Ashworth acusó al señor Trent de colarse en el rosal por la noche, y cuando él lo negó, ella amenazó con desheredarlo por completo. Dijo que prefería dejarle todo a la Liga de Protección de Gatos antes que permitir que un hombre deshonesto heredara sus propiedades. Dios mío, eso sí que suena serio. La cosa empeora. El señor Trent dijo, y esto es bastante impactante, que si ella hacía algo así, se aseguraría de que todo el condado supiera qué clase de mujer era en realidad. Dijo que tenía cartas que arruinarían su reputación. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron. ¿Cartas? ¿Qué clase de cartas? Eso es lo que todos se preguntan. Pero la señora Ashworth palideció, al parecer, y le dijo que se fuera de su casa. Dijo que no quería volver a verlo jamás. Él se ha marchado de Rosmer House y se ha alojado en una habitación aquí en el pueblo, en la pensión de la señora Baker. Esto era significativo. La señorita Marple agradeció a la señorita Patience y se dirigió a casa, con la mente trabajando a toda velocidad. Cartas que podrían arruinar la reputación de la señora Ashworth. Un joven con deudas de juego y sin futuro, una joven asustada. Una compañera que había soportado años de humillación. El patrón comenzaba a perfilarse, aunque aún faltaban varias piezas. ¿Qué cartas podría tener David Trent que le otorgaran tal poder sobre su tía? ¿Cuál era su relación con Christine Barlow? ¿Y qué relación, si acaso alguna, tenían todas esas visitas nocturnas a un jardín de rosas? Esa tarde, mientras la señorita Marple observaba la puesta de sol sobre el pueblo sentada junto a su ventana, vio una figura que se apresuraba por el camino hacia Rosmer House. Incluso con la luz menguante, reconoció el andar y la postura de David Trent. Se movía con rapidez y sigilo, mirando hacia atrás como si temiera ser seguido. La señorita Marple se levantó y cogió sus prismáticos de ópera, un regalo de su sobrino Raymond, supuestamente para la observación de aves, aunque también habían resultado útiles para otras formas de observación. A través de los prismáticos, observó cómo David Trent se acercaba a las puertas de Rosmer House y luego se escabullía, no atravesándolas, sino rodeándolas y entrando en los jardines por un hueco en el seto. Según observó ella, él se dirigía hacia el jardín de rosas. Capítulo 3. El descubrimiento. La señorita Marple durmió mal aquella noche, atormentada por sueños de rosas y sombras. Se levantó más temprano de lo habitual y a las 7 ya estaba en su jardín, aparentemente podando los geranios, pero en realidad vigilando el camino en busca de cualquier señal de actividad inusual. Llegó poco después de las 8, en la persona del joven Tom Fletcher, el hijo del carnicero, que subía a toda prisa en bicicleta por el camino, con el rostro pálido por la impresión. Casi se cae al bajar de la bici en su prisa por llegar a la puerta de la señorita Marple. Señorita Marple, señora, tiene que venir. Ha habido,
En Rosemere House, la señora Ashworth ha muerto. La mano de la señorita Marple se detuvo sobre los geranios, aunque su voz permaneció tranquila. ¿Muerta? Querido muchacho, ¿estás completamente seguro? Yo mismo la vi, señora. Estaba tirada en el rosal, entre las rosas. Había subido a entregar el asado del domingo y la puerta de la cocina estaba abierta, lo cual no era normal. Y como nadie respondió a mi llamada, fui a buscarla y allí la encontré. Oh, señorita Marple, había sangre en las rosas. Debes ir inmediatamente a buscar al doctor Barlow, dijo la señorita Marple con decisión, y avisa a la policía. Has hecho bien en venir a contármelo, pero hay que avisar a las autoridades competentes de inmediato. En menos de una hora, el pueblo estaba sumido en el caos. Habían avisado al agente Palk, que llegó en bicicleta, visiblemente abrumado por la magnitud de la situación. El doctor Barlow había certificado el fallecimiento y, a sugerencia de la señorita Marple, mandó llamar al inspector Slack de Much Benham, el pueblo más cercano de cierta importancia. A la señorita Marple, por ser una vieja amiga del difunto, lo cual era exagerar considerablemente la verdad, pero nadie parecía dispuesto a contradecirla, se le permitió ver la escena antes de que fuera alterada. La señora Violet Ashworth yacía entre sus amadas rosas. Su vestido de seda color lavanda de la fiesta en el jardín ahora estaba manchado y arrugado. Tenía los ojos abiertos, mirando fijamente al cielo matutino, sin ver nada. Cerca de su mano derecha, unas tijeras de podar rosas yacían en la hierba, sus hojas brillando con una humedad que podría haber sido rocío o algo completamente distinto. Apuñalada con sus propias tijeras de podar, dijo el doctor Barlow en voz baja, de pie junto a la señorita Marple a una distancia respetuosa del cuerpo. La muerte debió ser relativamente rápida, aunque me temo que no indolora. Por el estado del cuerpo, calculo que falleció entre las 10 de la noche de ayer y las 2 de la madrugada. La señorita Marple observaba todo con la misma atención minuciosa que dedicaría a un patrón de punto particularmente complejo. La posición del cuerpo, tendido como si hubiera caído hacia atrás. El estado de las rosas a su alrededor, varios tallos rotos, pétalos esparcidos por el suelo, la expresión en el rostro de la difunta, curiosamente no de miedo, sino de ira, quizás incluso de triunfo. «Y va a encontrarse con alguien», dijo la señorita Marple, casi para sí misma. «¿Qué le hace decir eso?», preguntó el doctor Barlow. «Su vestido es el mismo que usó para la fiesta en el jardín. No se había cambiado para la noche ni se había preparado para ir a la cama, y sin embargo debía de ser bastante tarde. Fíjense en el rocío que cubre la hierba a su alrededor, pero no en su vestido ni en su cabello. No puede haber estado aquí tumbada más de unas pocas horas como mucho». El doctor la miró con renovado respeto. «Por Júpiter, tienes toda la razón. Y mira, huellas, varias, todas mezcladas». En efecto, la tierra blanda alrededor de las rosas mostraba claras evidencias de que varias personas habían caminado por allí recientemente. La señorita Marple se inclinó para examinarlas más de cerca, con cuidado de no remover nada. «Un par es bastante grande, sin duda de hombre. Y aquí, otro par más pequeño. Y estos», hizo una pausa, frunciendo el ceño. «Estos son muy extraños. Parecen superponerse a los demás, como si alguien hubiera entrado después de que el cuerpo ya estuviera allí». Antes de que pudieran examinar más a fondo, llegó el inspector Slack, bullicioso y autoritario, tomando inmediatamente el control de la escena y alejando a todos, excepto al médico forense, que lo había acompañado desde Much Benham. La señorita Marple se retiró a la terraza, donde encontró a la señorita Hartley sentada sola en un banco del jardín, con el rostro pálido como la cera. «Señorita Hartley, querida, ¿lo ha oído?». La acompañante asintió en silencio. Parecía estar en estado de shock, con las manos temblando sobre su regazo. «¿Cuándo fue la última vez que vio a la señora Ashworth?». «Anoche, sobre las 9, estuvo de muy mal humor toda la noche después de la discusión con David. Me dijo que iba a sentarse en el rosal. Estaba decidida a atrapar a quien quiera que hubiera estado molestando a sus rosas. Intenté disuadirla,
Le dije que era una tontería sentarse afuera con el frío de la noche, pero no me hizo caso. Nunca me escucha. ¿Y no la volviste a ver después de eso? No. Me acosté alrededor de las 10. Mi habitación está en la parte trasera de la casa, con vistas al huerto. No oí nada fuera de lo común. La señorita Marple le dio una palmadita suave en la mano. No te preocupes, querida. El inspector querrá hablar contigo, estoy segura. Pero no hay nada que temer si simplemente dices la verdad. Pero los ojos de la señorita Hartley, al encontrarse con los de la señorita Marple, estaban llenos de terror. La verdad, pero señorita Marple, no puedo, es decir, ¿qué debo hacer? Antes de que la señorita Marple pudiera responder, apareció el inspector Slack, con sus pesadas botas crujiendo sobre la grava. Señorita Hartley, necesito hacerle algunas preguntas. Y usted, señorita Marple, entiendo que estuvo ayer en la fiesta en el jardín, ¿verdad? También necesito su declaración. La siguiente hora transcurrió entre preguntas y trámites oficiales. Cuando le llegó el turno a la señorita Marple, relató los sucesos de la fiesta en el jardín con su precisión habitual, sin omitir nada, pero sin añadir ninguna especulación. ¿Y no vio nada inusual durante la fiesta?, preguntó el inspector Slack, con el lápiz sobre su cuaderno. Todo lo que vi fue bastante normal, inspector. Siendo la naturaleza humana como es, por supuesto, normal, abarca una gama bastante amplia de comportamientos. El inspector la miró con recelo, claramente inseguro de si estaba siendo útil o simplemente excéntrica. Finalmente, la despidió con la instrucción de que no abandonara el pueblo. La señorita Marple descendía lentamente por el camino de entrada, mientras su mente repasaba y catalogaba lo que había observado. Estaba tan absorta en sus pensamientos que casi chocó con David Trent, a quien el agente Palk escoltaba hasta la casa. El rostro del joven estaba demacrado, su ropa desaliñada como si hubiera dormido con ella puesta. Cuando vio a la señorita Marple, algo brilló en sus ojos, reconocimiento tal vez o una atracción. Señorita Marple, yo no debe creerme, yo jamás. Venga, señor, dijo Palk con firmeza, aunque sin brusquedad. El inspector está esperando. La señorita Marple siguió caminando, pero notó que los zapatos de David Trent, visibles bajo sus pantalones arrugados, estaban cubiertos de barro seco. Además tenía manchas de hierba en las rodillas. De vuelta en su cabaña, la señorita Marple se sentó con una taza de té y su labor de punto, y comenzó a pensar con mucha atención. Los hechos, según ella los entendía, la señora Ashworth había sido asesinada en su jardín de rosas la noche anterior. La mataron con sus propias tijeras de podar, lo que sugiere que el asesinato no fue premeditado o que el asesino quiso que lo pareciera. Varias personas habían estado en el rosal, tanto antes como posiblemente después del asesinato. David Trent, quien había tenido una disputa pública con su tía y había sido desheredado, fue visto entrando a la propiedad anoche. Su ropa mostraba indicios de haber estado en el jardín. La señorita Hartley, que había soportado años de abusos y no tenía a dónde ir, había sido la última persona en admitir haber visto con vida a la señora Ashworth. Christine Barlow, que estaba asustada por algo y tenía alguna relación con David Trent, aún no había sido interrogada, pero lo sería pronto. Y la señora Ashworth había estado despierta, esperando para atrapar a un intruso, alguien que había estado visitando su jardín de rosas por la noche. ¿Pero por qué? ¿Cuál podría ser el propósito de tales visitas nocturnas? La señorita Marple se levantó y se dirigió a su estantería, seleccionando un volumen en particular sobre rosas inglesas. Abrió el libro en la sección sobre rosas híbridas de té y leyó con gran atención durante varios minutos. «Ah», dijo ella en voz baja. «Sí, eso lo explicaría, aunque no del todo, de ninguna manera del todo». Fue interrumpida por un golpe en la puerta. Clara hizo aparecer a Hugh Sinclair, que parecía aún más angustiado que David Trent. «Señorita Marple, perdóneme que la moleste, pero necesito hablar con alguien, y usted parece ser la persona más sensata de este pueblo. ¿Ha oído hablar de la señora Ashworth?» «Ya lo he oído, señor Sinclair. ¿No quiere sentarse?» Se sentó, pero parecía incapaz de quedarse quieto.
levantándose casi de inmediato para pasearse por la pequeña sala de estar. Se trata de Christine. Fui a verla esta mañana para asegurarme de que estuviera bien. La noticia del asesinato ya debe haberle llegado, pero no quiso verme. El doctor Barlow vino a la puerta y dijo que estaba demasiado afectada para recibir visitas, y cuando insistí en ver a la señorita Marple me cerró la puerta en la cara. Nunca me había tratado con otra cosa que no fuera cortesía. ¿Qué puede significar esto? La expresión de la señorita Marple era comprensiva, pero su mirada era penetrante. Señor Sinclair, ayer me comentó que había visto a Christine y a David Trent paseando juntos por el bosque. ¿Podría decirme cuándo los vio por última vez? Sí, hace 2 días, a última hora de la tarde. Estaban hablando muy seriamente y Christine lloraba. Por supuesto, no me acerqué a ellos. Sentí que sería una intromisión. ¿Y por casualidad viste a David Trent anoche? Hizo una pausa en su paseo. De hecho, sí. Regresaba del Red Lion sobre las 10:30. Me quedé más tiempo del previsto, y lo vi cerca del camino que lleva a Rosmere House. Estaba de pie entre las sombras, como si esperara a alguien. ¿Hablaste con él? No. Para ser sincera, estaba bastante molesta con él, con toda la situación. Seguí mi camino, pero miré hacia atrás una vez, y él seguía allí, esperando. La señorita Marple le dio las gracias por haber venido y lo acompañó a la salida. Luego volvió a sentarse con su labor de punto, pero las agujas permanecieron inmóviles en su regazo. Las piezas comenzaban a encajar, aunque la imagen que formaban aún no estaba completa. Necesitaba más información. Concretamente necesitaba saber qué secreto guardaba David Trent sobre su tía. ¿Qué cartas había amenazado con revelar? La respuesta, sospechaba, podría estar en el pasado. Y había una persona en el pueblo que sabía más del pasado que nadie. La señorita Marple se puso el sombrero y los guantes y se dirigió a visitar a la señorita Patience en la biblioteca. Vaya señorita Marple, 2 veces en 2 días. ¡Qué maravilla! Aunque supongo que ha venido a hablar del asesinato, ¿no? Todo el mundo lo ha hecho. ¿Verdad que es terrible? Pobre señora Ashworth, aunque entre nosotras no era la mujer más fácil de tratar. Me preguntaba, dijo la señorita Marple, acomodándose en la silla que la señorita Patience le había indicado, si recordaría usted algo del pasado de la señora Ashworth. Me refiero a antes de que viniera a vivir a Rosmere House. Los ojos de la señorita Patience se iluminaron. Oh, vaya historia, aunque me sorprende que no la conozca ya, pero supongo que todo sucedió antes de que viniera a vivir a St. Mary Mead. A ver, debe haber sido hace 35 años, y procedió a contarle a la señorita Marple una historia que ayudó a encajar varias piezas más del rompecabezas. Capítulo 4. La red se estrecha. La investigación del inspector Slack avanzó con una eficiencia minuciosa, aunque lenta. Esa misma tarde había interrogado a todos los habitantes de Rosmere House y a varios aldeanos. La señorita Marple, que casualmente se encontraba en la oficina de correos cuando él salió tras interrogar a la jefa de correos, no pudo evitar escuchar su conversación con el médico forense. La hora de la muerte fue sin duda entre las 10 de la noche y la medianoche, decía el cirujano. El golpe fue frontal. Habría visto a su asesino. Además, presenta heridas defensivas en las manos, lo que sugiere que intentó repeler el ataque. ¿Y el arma? Eran sus propias tijeras de podar rosas, tal como sospechábamos. No tenían huellas dactilares, estaban impecables. Quienquiera que haya hecho esto tuvo la suficiente presencia de ánimo como para eso, al menos. El inspector anotó en su cuaderno: David Trent sigue siendo nuestro principal sospechoso. Tenía un motivo. La herencia, además de la amenaza de que saliera a la luz el escándalo que guardaba sobre ella. Tuvo la oportunidad, se le vio en los terrenos en el momento pertinente, y sus zapatos coinciden con unas huellas encontradas en el rosal. ¿Qué dice él al respecto? Afirma que fue a intentar reconciliarse con su tía. Dice que llegó sobre las 10:30 y encontró el jardín de rosas vacío. Dice que esperó unos 20 minutos, se acobardó y se marchó sin verla.
Todo muy conveniente y completamente imposible de verificar. La señorita Marple, que había estado examinando las postales con gran atención, seleccionó una que mostraba Stonehenge y la llevó al mostrador. El inspector la vio por primera vez. «Sigue aquí, señorita Marple. Pensé que querría volver a casa para escapar de todo este fastidio». «Oh, estoy bastante acostumbrado a las cosas desagradables, inspector. Viviendo en un pueblo, ya sabe, uno ve todo tipo de cosas. La naturaleza humana es prácticamente la misma en todas partes». La miró fijamente. «¿Y qué te dice tu conocimiento de la naturaleza humana sobre este caso?» «Muy poco por ahora», dijo la señorita Marple con suavidad, «aunque confieso que tengo curiosidad por un par de detalles. Por ejemplo, las huellas en el rosal. Usted mencionó que los zapatos del señor Trent coinciden con un par. Pero había otras, ¿no es así?» La inspectora dudó un momento, pero luego pareció decidir que no había inconveniente en confirmar lo que ya había observado. 3 pares en total. Los de Trent, un par más pequeño, probablemente de mujer, y otro de hombre, más grande que los de Trent. Estamos trabajando para identificarlos. ¡Qué interesante! Y las impresiones más pequeñas iban hacia el cuerpo o provenían de él, ambas cosas. Lo cual es extraño, porque sugiere que la mujer estuvo allí tanto antes como después del asesinato. La señorita Marple pagó su postal y salió, con la mente a 1000 por hora. 3 personas en el rosal. La señora Ashworth y otras 2, o eran 4 en total. Era algo que merecía la pena considerar. Su siguiente parada fue la casa del doctor Barlow, donde llamó con firmeza a la puerta, a pesar de que Hugh Sinclair había comentado que el doctor no estaba dispuesto a recibir visitas. La ama de llaves, la señora Price, abrió. «Me temo que el doctor no está atendiendo a nadie, señorita Marple. La señorita Christine está muy disgustada por lo sucedido en Rosmer House, y el doctor está con ella ahora». «Lo entiendo perfectamente. Quizá debería esperar. Tengo algo en particular que quiero comentar con el doctor Barlow, y no puedo esperar». La señora Price, tras un instante de vacilación, la condujo al salón. La señorita Marple llevaba esperando unos 10 minutos cuando oyó voces en el pasillo. Voces alzadas, algo inusual en la casa tan ordenada del doctor. «No puedo, padre, no lo entiendes. Simplemente no puedo». «Christine, querida, debes contarle a la policía todo lo que sabes. Si estás protegiendo a alguien, me estoy protegiendo. Si se descubre la verdad, estaré arruinado, y todo habrá sido en vano». Se oyeron sollozos, seguidos de un portazo. El doctor Barlow apareció en el umbral del salón, con el rostro pálido por la angustia. «Señorita Marple, perdóname, no sabía que estabas aquí». «Mi querido doctor Barlow, quizás ahora no sea el mejor momento». «No, por favor, me alegra que hayas venido. Estoy desesperada con Christine. Sabe algo sobre este asunto tan horrible, estoy segura, pero no quiere contármelo. Y ahora la policía quiere interrogarla, y me aterra lo que pueda salir a la luz». La señorita Marple se levantó y cerró la puerta suavemente. «Doctor Barlow, creo que puedo ayudarle, pero debo hacerle algunas preguntas bastante directas y debo confiar en su criterio». «Por supuesto, lo que sea». «¿Están chantajeando a su hija?» El rostro del doctor palideció. «¿Cómo lo supiste?» Sí, creo que lo es, o lo era. Encontré una carta hace 3 días. La había dejado en el salón por accidente. No estaba firmada, pero exigía dinero, una suma considerable, y dejaba entrever alguna indiscreción que arruinaría su reputación si salía a la luz. «¿La confrontaste?» «Lo intenté. Se puso histérica, me arrebató la carta y la quemó en la chimenea. Juró que no era nada, solo una broma pesada». «Pero señorita Marple, Christine es muchas cosas, pero no es una mentirosa. No suele serlo». Estaba aterrorizada. «¿Y el dinero? ¿Lo pagó?» «No lo sé. Le di acceso a su fondo fiduciario a principios de este año, cuando cumplió 25 años. Si hubiera retirado dinero, no habría tenido por qué avisarme». La señorita Marple guardó silencio un instante. «Doctor Barlow, voy a decirle algo que quizás le inquiete, pero creo que es necesario. Pienso que la relación de su hija con David Trent no es romántica.
Creo que la ha estado chantajeando. El doctor se dejó caer en una silla. ¿Pero qué podría saber él? Christine es la más inocente, la más respetable. A veces, dijo la señorita Marple con dulzura, las personas más inocentes cometen errores, y a veces esos errores son explotados por quienes carecen de escrúpulos morales. El señor Trent necesitaba dinero, sumas considerables, si los rumores sobre sus deudas de juego son ciertos. Su hija tenía acceso a dinero. ¿Y si él hubiera descubierto algún secreto? ¿Pero qué secreto? ¿Qué pudo haber hecho? Eso aún no puedo decirlo. Pero creo que la respuesta reside en lo que la señora Ashworth descubrió sobre las actividades del señor Trent. Lo amenazó con desheredarlo, ¿recuerda? Y él respondió amenazando con revelar algo sobre su pasado. Dos personas, cada una guardando secretos sobre la otra. Es un juego peligroso, doctor Barlow, y me temo que su hija podría haber quedado atrapada en medio de todo esto. Antes de que el médico pudiera responder, se produjo un alboroto en el pasillo. La voz del inspector Slack, fuerte y oficial, dijo: «Debo insistir en hablar con la señorita Barlow. Se trata de una investigación por asesinato». Christine apareció en lo alto de la escalera, con el rostro surcado por las lágrimas, pero con la voz firme. «No se preocupe, señora Price. Hablaré con el inspector. Le contaré todo». Bajó las escaleras con dignidad, pasando junto a la señorita Marple y su padre en la puerta. Al pasar murmuró, tan bajo que solo la oyó la señorita Marple: «Yo no la maté. Haga lo que haga, yo no la maté». La entrevista tuvo lugar en el despacho del médico, con la puerta firmemente cerrada. La señorita Marple, por invitación del doctor Barlow, permaneció en el salón, aunque no pudo oír nada de lo que ocurría. Cuando Christine salió una hora después, se la veía agotada pero a la vez más ligera, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. El inspector, en cambio, parecía profundamente preocupado. «La señorita Barlow estará disponible para cualquier interrogatorio adicional que sea necesario», dijo bruscamente. «Doctor Barlow, le pido que se asegure de que no abandone el pueblo». Después de que el inspector se marchara, Christine entró en el salón y se sentó pesadamente. «Ya les he contado», dijo simplemente, «sobre el chantaje, sobre David Trent, sobre todo». «Mi querida hija», comenzó su padre, pero ella levantó una mano. «Por favor, padre, déjeme hablar. La señorita Marple también debería oír esto. Creo que ya sabe la mayor parte». Y ella se lo contó. 2 años atrás, durante una visita a Londres para quedarse con una tía, Christine conoció a un joven, no a David Trent, sino a un amigo suyo. Hubo lo que ella llamó una indiscreción, nada realmente terrible, según dedujo la señorita Marple, pero suficiente para comprometer su reputación ante la sociedad. Se intercambiaron cartas, se hicieron promesas que luego se rompieron. 6 meses atrás, David Trent apareció en el pueblo, supuestamente para vivir con su tía. Se acercó a Christine en una fiesta en el jardín, no la que acababa de celebrarse, sino una anterior, y de alguna manera se enteró del romance en Londres. Afirmó tener cartas que ella había escrito, cartas que arruinarían su reputación si salieran a la luz. Dijo que se los había dado un amigo, que se los vendió cuando tuvo problemas económicos, dijo Christine en un susurro. Quería dinero, no mucho al principio, 50 libras, luego 100, pero la cantidad fue aumentando. Y yo estaba aterrorizada. «Padre, debes entenderlo, en un pueblo como este, semejante escándalo nos arruinaría no solo a mí, sino también a ti, mi querida hija. Nada de lo que hagas me hará dejar de amarte», dijo el doctor Barlow con la voz quebrada. «Pero qué tonta he sido. Y cuando la señora Ashworth descubrió lo que David estaba haciendo, no sé cómo se enteró, pero me confrontó hace 3 días, estaba furiosa. Dijo que no toleraría tal comportamiento de su sobrino, prometió que le pondría fin». «¿Es por eso que amenazó con desheredarlo?», preguntó la señorita Marple. «En parte, pero había más. Me contó que David también había estado chantajeando a otros. Había descubierto pruebas de ello y dijo que tenía algo que lo controlaba, algo de su pasado que lo llevaría a prisión si salía a la luz.
Iba a obligarlo a devolver todo el dinero y a abandonar el país. Las agujas de la señorita Marple chasqueaban con firmeza. ¿Y cuándo tuvo lugar este enfrentamiento? La tarde de la fiesta en el jardín, antes de que empezara la fiesta. Me dijo que fuera al Rosal a medianoche. Dijo que David también estaría allí y que le haría devolverme mis cartas y confesar todo. Prometió que todo se solucionaría. ¿Pero no fuiste? Christine negó con la cabeza. Tenía demasiado miedo. Pensé que podría ser una trampa. Y no soportaba la idea de volver a ver a David, de verlo regodearse incluso cuando se veía obligado a rendirse. Así que me quedé en casa. Pero no podía dormir. No dejaba de pensar en el Rosal, preguntándome qué estaba pasando. Y ahora está muerta, y todo es culpa mía. Tonterías, dijo la señorita Marple con brusquedad. No hiciste nada malo, querida, salvo ser joven e ingenua. El señor Trent tiene toda la culpa, pero hiciste bien en decir la verdad. El inspector tendrá que verificar tu historia, por supuesto, que estuviste aquí toda la noche. Sí, dijo Christine, mi padre puede confirmarlo. No salí de casa después de las 9. El doctor Barlow asintió enfáticamente. Estuvo en casa toda la noche. La oí moverse en su habitación hasta bien entrada la madrugada. La señorita Marple se levantó para despedirse. Al hacerlo dijo con naturalidad, «Señorita Barlow, solo hay una cosa más. Las cartas que el señor Trent decía tener, ¿las vio usted alguna vez?» Christine pareció sorprendida por la pregunta. «No». Dijo que los guardaba en un lugar seguro. Prometió enseñármelos cuando le hubiera pagado lo suficiente, pero nunca lo hizo. «Qué interesante», murmuró la señorita Marple. «Qué interesante, en efecto». Capítulo 5. El patrón emerge. Esa tarde, la señorita Marple estaba sentada junto a su ventana mientras el crepúsculo se cernía sobre el pueblo, con su labor de punto en el regazo, pero su atención en otra parte. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, aunque aún quedaban lagunas cruciales en su comprensión. Pensó en la vida del pueblo, en los patrones de comportamiento humano que había observado durante décadas. Estaba el caso de Emily Skinner, quien había sido chantajeada por un hombre que afirmaba tener fotografías comprometedoras. Las fotografías nunca existieron, todo era un engaño. Pero Emily no lo supo hasta que fue demasiado tarde. Y estaba el caso de George Price, quien había asesinado al chantajista de su esposa en un arrebato de ira, solo para descubrir después que la supuesta prueba que se les imputaba no era más que un papel en blanco dentro de un sobre sellado. Según la experiencia de la señorita Marple, los chantajistas eran mentirosos por naturaleza. David Trent afirmaba tener las cartas de Christine, pero ella nunca las había visto. La señora Ashworth aseguraba tener pruebas que enviarían a David a prisión. ¿Pero qué pruebas? ¿Y acaso alguno de ellos poseía realmente lo que decía? En medio de estas reflexiones, le interrumpió el anuncio de Clara de que la señorita Hartley había llamado y pedía verla con urgencia. La acompañante entró, con un semblante aún más angustiado que antes. Era evidente que había estado llorando y sus manos temblaban al sentarse en la silla que la señorita Marple le indicó. «Señorita Marple, necesito hablar con usted. Sé que no debería, el inspector dijo que no debíamos comentar el caso entre nosotros, pero debo contárselo a alguien, y usted ha sido tan amable. Mi querida señorita Hartley, debe hacer lo que crea correcto. Pero si se trata de una confesión de asesinato, debo detenerla e insistir en que hable con la policía». «¿Una confesión? No, yo no maté a Violet, pero sé quién lo hizo, o al menos creo saberlo. Y no sé qué hacer al respecto». La señorita Marple dejó a un lado su labor de punto y le prestó toda su atención a su acompañante. «Quizás deberías contármelo todo. Era David Trent, tenía que ser él. Anoche estaba en mi habitación, intentando dormir pero sin éxito. Tenía la ventana abierta, era una noche tan cálida, y sobre las 10:30 oí voces que venían del Rosal. Una era la de Violet, la otra la de un hombre. No pude distinguir las palabras, pero el tono era de enfado, de confrontación. Luego se oyó un grito terrible y entrecortado,
Y después silencio. ¿Y no fuiste a investigar? El rostro de la señorita Hartley se sonrojó. Me avergüenza decir que no. Estaba asustada. Y pensé, no me enorgullezco de esto, señorita Marple. Pero pensé que tal vez Violet finalmente había recibido su merecido. Durante 7 años me hizo la vida imposible. 7 años de humillación y desprecio. Cuando oí ese grito, lo primero que pensé fue satisfacción. Eso es muy sincero de su parte, dijo la señorita Marple con dulzura. Los sentimientos humanos a menudo no son como quisiéramos, pero no le dijo nada a la policía. Tenía miedo de que pensaran que lo había hecho yo. Estaba en la casa. Tenía motivos de sobra para odiarla. Y no tengo coartada. Estuve sola en mi habitación toda la noche, así que guardé silencio. Pero esta tarde, el inspector me interrogó de nuevo y me preguntó específicamente si había oído algo inusual anoche. Mentí, señorita Marple. Le dije que no había oído nada, y ahora no puedo dormir de la preocupación. ¿Pero por qué crees que fue al señor Trent a quien oíste? Por lo que oí hace 2 días, cuando Violet y David discutieron. Él dijo que si ella no le daba el dinero que necesitaba, se lo quedaría de todos modos, después de que ella muriera. Y ella se rió de él y le dijo que no recibiría nada, que había cambiado su testamento y lo había dejado todo a la caridad. Él se enfureció, dijo que se arrepentiría, y ahora ella está muerta. La señorita Marple reflexionó sobre esto. Señorita Hartley, si oyó la voz del señor Trent anoche en el jardín de rosas, ¿por qué no lo dijo de inmediato? Porque no estoy segura de que fuera él. La ventana estaba abierta, pero está bastante lejos del rosal. Podría haber sido la voz de cualquier hombre, y pensé, si me equivoco, podría arruinarle la vida a un inocente. Pero si tengo razón y no digo nada, estaré protegiendo a un asesino. Comprendo su dificultad, pero debe contarle a la policía lo que escuchó. Puede explicar su incertidumbre sobre la identidad de la voz, pero no puede ocultar pruebas en una investigación de asesinato. La señorita Hartley asintió con tristeza. Lo sé, hablaré con el inspector mañana. Pero señorita Marple, hay algo más, algo que me preocupa aún más. Sí, se trata del testamento. Violet le dijo a David que lo había cambiado, que lo había dejado todo a la caridad. Pero era mentira. Lo sé porque presencié la firma de su testamento hace apenas 3 semanas. Al final le dejó todo a David, la casa, el dinero, todo. Me hizo testigo a mí y al jardinero. ¿Por qué le mentiría sobre algo así? Esta era una información nueva y significativa. Las agujas de la señorita Marple volvieron a chasquear mientras reflexionaba sobre ello. Tal vez, dijo lentamente, quería castigarlo sin hacerlo realmente. Hacerle sufrir el miedo a la desheredación sin llegar a consumarla. Hay quienes disfrutan con tales tormentos psicológicos, quizás, pero parece extraño, ¿no? ¿Por qué hacerlo sufrir si al final ella tenía la intención de darle todo de todos modos? ¿Por qué, en efecto? La señorita Marple le dio vueltas a esta pregunta mucho después de que la señorita Hartley se marchara. El patrón se hacía cada vez más claro, pero había algo que no cuadraba. Algo que no terminaba de encajar. Todavía estaba absorta en sus pensamientos cuando, poco antes de las 10, oyó un suave golpeteo en su ventana. Sobresaltada, levantó la vista y vio el rostro de Hugh Sinclair asomándose por el cristal. Abrió la ventana. «Señor Sinclair, ¿qué está haciendo?» «Perdóname, señorita Marple, pero no podía arriesgarme a que me vieran llamando a tu puerta. ¿Puedo pasar? Tengo algo que contarte y creo que es importante». Ella lo dejó entrar por la puerta del jardín, y él se quedó en su sala de estar, respirando con dificultad como si hubiera estado corriendo. «Acabo de llegar del bosque que hay detrás de Rosmer House», dijo sin preámbulos. «Sé que no debería haber estado allí. La policía tiene la zona acordonada. Pero tenía que buscar algo, y lo encontré». Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño objeto envuelto en su pañuelo. «Pensé que debías ver esto antes de entregárselo a la policía, porque si estoy en lo cierto sobre su significado, lo cambia todo». Desenvolvió el pañuelo y dejó al descubierto un guante de mujer, embarrado y manchado,
con lo que parecía sangre seca en las yemas de los dedos. La señorita Marple lo examinó con atención sin tocarlo. ¿Dónde lo encontraste exactamente? En el bosque, a unos 50 metros del rosal. Estaba escondido entre las hojas, pero no muy bien, casi como si alguien lo hubiera tirado a un lado a toda prisa. ¿Y lo reconoces? Creo que sí. Me parece que pertenece a Christine Barlow. Llevaba un par igualito en la fiesta en el jardín. La señorita Marple permaneció muy quieta. Señor Sinclair, muchas mujeres tienen guantes similares. No puede estar seguro. No, pero hay algo más. Fíjate en el tamaño. Es bastante pequeño. Y tiene una inicial bordada en el interior del puño, ¿se ve? Le dio la vuelta al guante para enseñárselo. En efecto, tenía un delicado monograma bordado con hilo azul claro. «Debe llevar esto al inspector de inmediato», dijo la señorita Marple con firmeza. «Lo haré, pero señorita Marple, necesito saber, ¿cree que Christine podría haberlo hecho? Me he estado haciendo esa pregunta durante todo el camino y no puedo creerlo. No lo creeré. Ella es incapaz de la violencia. Mi querido señor Sinclair, todos somos capaces de cometer actos violentos en las circunstancias adecuadas. La cuestión no es si ella podría haberlo hecho, sino si lo hizo. Y eso es algo que debe determinar la policía. Después de que él se marchara apresuradamente en la noche para encontrar al inspector Slack, la señorita Marple se quedó muy quieta, olvidando por completo su labor de punto. El guante cambió las cosas considerablemente. Si pertenecía a Christine y si la sangre que tenía era de la señora Ashworth, entonces la coartada de Christine, que había estado en casa toda la noche, era una mentira. Pero la señorita Marple había escuchado el relato de Christine, la había mirado a los ojos y no creía que la chica fuera una asesina. Asustada, ingenua tal vez, pero no una asesina, lo cual podía significar una de dos cosas. O bien el guante había sido colocado allí para implicar a Christine, o bien Christine había estado en el jardín de rosas pero no había matado a la señora Ashworth. La señorita Marple se levantó y se dirigió a su estantería, sacando un libro que había consultado hacía poco. Leyó durante varios minutos y luego asintió para sí misma. «Sí», dijo en voz baja. «Sí, creo que es eso, pero necesito estar segura. Necesito poner a prueba mi teoría». Miró el reloj, casi las 11. Un poco tarde para llamar, pero esto no podía esperar. Se puso el sombrero y el abrigo y se dirigió a través del oscuro pueblo hacia la casa del doctor Barlow. Capítulo 6. Secretos revelados. La casa del doctor Barlow estaba a oscuras, salvo por una luz que brillaba en una ventana del piso de arriba. La señorita Marple llamó con firmeza a la puerta y tras una larga pausa, el doctor abrió, aún vestido pero con aspecto demacrado. «La señorita Marple, ¿qué demonios? Ya casi es medianoche». «Disculpe la hora, doctor Barlow, pero necesito hablar con usted y con Christine con urgencia. ¿Puedo pasar?» Algo en su tono debió convencerlo de la gravedad del asunto. La acompañó al salón y fue a buscar a su hija. Christine apareció en bata, con los ojos rojos de tanto llorar. «Señorita Marple, ¿qué ha pasado?» «El señor Sinclair ha encontrado un guante», dijo la señorita Marple sin preámbulos. «Un guante de mujer, con sangre y con sus iniciales. Lo encontró en el bosque cerca de Rosmer House. Lo está llevando a la policía en este mismo momento». Christine palideció. Se tambaleó y su padre la sujetó del brazo. «Eso es imposible», susurró. «Estuve aquí toda la noche. Te lo dije, hijo mío. Me temo que ahora debes decirme la verdad. ¿Estuviste anoche en Rosmer House?» Durante un largo instante, Christine no dijo nada. Luego, lentamente asintió. «Oh, Christine», exclamó su padre. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque estaba avergonzado y asustado. Pero te juro que no la maté, no lo hice». La señorita Marple se sentó e hizo un gesto a Christine para que hiciera lo mismo. «Cuéntame exactamente qué pasó». «Todo». Christine respiró hondo, con un temblor en la garganta. «Mentí cuando dije que me quedé en casa. No soportaba la espera, la incertidumbre. Así que, sobre las 11 menos cuarto, me escabullí y fui a Rosmer House».
La señora Ashworth me había dicho que fuera a medianoche, pero pensé que si llegaba temprano, tal vez podría oír lo que ella y David estaban diciendo. Sé que fue una tontería, pero estaba desesperada. Me adentré en el bosque para que nadie me viera. Al acercarme al rosal, oí voces, la de la señora Ashworth y la de un hombre. Estaban discutiendo. El hombre decía que ella no tenía derecho a entrometerse, que lo que él hacía no era asunto suyo, y ella decía que no toleraría la deshonra en su familia, que él haría lo que ella le dijera, o atenerse a las consecuencias. ¿Podría identificar la voz del hombre? Pensé que era David, sonaba como él, pero no podía estar seguro. ¿Qué pasó entonces? Se adentraron más en el rosal, alejándose de mí. Ya no podía oír lo que decían. Esperé escondida entre los arbustos. Hacía frío y temblaba. Entonces oí gritar a la señora Ashworth. Solo una vez, un grito terrible que se cortó de repente. Me quedé paralizada por el miedo. No podía moverme. ¿Cuánto tiempo esperaste? No lo sé. Me parecieron horas, pero probablemente solo fueron unos minutos. Entonces oí pasos. Alguien que huía corriendo por el jardín hacia el camino. Seguía sin poder moverme. Me quedé allí agachada, aterrorizada. Y luego, después de un rato, cuando todo quedó en silencio, me acerqué sigilosamente. Tenía que saberlo, tenía que verlo, y la encontré, la señora Ashworth. Allí tendida entre las rosas, con las tijeras, se interrumpió, estremeciéndose. ¿Estaba muerta? Creo que sí. No la toqué, no podía. Había muchísima sangre, y entré en pánico, salí corriendo. Perdí uno de mis guantes en algún lugar del bosque, pero ni siquiera me di cuenta hasta que llegué a casa. Entré por la puerta de la cocina. Papá ya estaba dormido. Fui a mi habitación y he estado allí desde entonces, demasiado asustada para hablar, demasiado asustada para moverme. ¿Por qué no pediste ayuda? ¿Por qué no diste la alarma? El rostro de Christine se descompuso. Porque tenía miedo de que pensaran que lo había hecho yo. Yo estaba allí. Tenía un motivo. David me estaba chantajeando. Y todo el mundo sabe que la señora Ashworth me había prometido ayudarme. ¿Y si pensaban que la había matado para impedir que revelara toda la sórdida historia? Así que no dije nada. Fingí estar dormida cuando llegaron las noticias esta mañana. Dejé que todos creyeran que había estado en casa toda la noche. El doctor Barlow se había puesto muy pálido. Christine, esto es grave. Ocultar pruebas, mentir a la policía. Lo sé, padre, lo sé. Se volvió hacia la señorita Marple. ¿Qué debo hacer? La señorita Marple guardó silencio un instante, mientras sus dedos tejían con constancia. Debes contarle al inspector todo lo que me acabas de decir. Sí, te meterás en problemas por mentir, pero la verdad saldrá a la luz de todos modos cuando examinen el guante. Es mejor que lo digas tú misma a que te descubran mintiendo, pero pensarán que yo la maté. No necesariamente. Verás, querida, no creo que lo hayas hecho. Pero sí creo que viste u oíste algo crucial para resolver este caso. Piensa con atención. Cuando oíste las voces discutiendo, ¿había algo distintivo en la voz del hombre? ¿Alguna frase o palabra en particular que te llamara la atención? Christine frunció el ceño, concentrada. No paraba de decir madre. Lo recuerdo porque me pareció extraño. Dijo, no eres mi madre, no puedes decirme qué hacer. Y la señora Ashworth dijo algo así como, bien podría serlo. Dios sabe que tu verdadera madre nunca sirvió para nada. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron. ¿Estás seguro de que eso fue lo que se dijo? Sí, me pareció extraño porque David siempre llamaba a la señora Ashworth tía Violet, nunca de otra manera. Qué interesante. Doctor Barlow, ¿podría usar su teléfono? Necesito hablar con el inspector Slack con urgencia. En menos de una hora, el inspector Slack llegó a casa del doctor Barlow, acompañado por un agente de policía. Escuchó con expresión severa cómo Christine repetía su historia, y la señorita Marple pudo ver cómo recababa pruebas contra la joven. Así que usted estaba en el lugar del crimen, dijo con voz grave. Usted escuchó el asesinato, no lo denunció.
y tenemos un guante con sus iniciales y la sangre de la víctima. Pero, inspector, interrumpió la señorita Marple con suavidad, la señorita Barlow también le ha proporcionado información crucial. Escuchó la conversación entre la señora Ashworth y su asesino, y lo que oyó sugiere algo bastante importante. ¿Ah? ¿Y qué es eso? Que el asesino no era David Trent. El inspector la miró fijamente. ¿No es Trent? Pero es el sospechoso obvio, el móvil, la oportunidad, todo apunta a él. ¿De verdad? La señorita Barlow oyó al asesino llamar a la señora Ashworth madre. Sin embargo, el señor Trent siempre se dirige a su tía con el debido respeto, y la respuesta de la señora Ashworth, bien podría serlo, sugiere que, en realidad, no era la madre del asesino, sino que actuaba como tal. No la entiendo, señorita Marple. Permítanme ser más claro. Creo que la señora Ashworth fue asesinada por alguien de quien se había hecho responsable, alguien a quien intentaba controlar o reformar, y creo saber quién es esa persona. Pero primero necesito verificar una cosa. Se volvió hacia Christine. Querida, dijiste que el asesino huyó hacia el callejón después de que la señora Ashworth gritara. ¿Estás completamente segura de la dirección? Sí, oí los pasos con bastante claridad. Iban hacia el camino, no hacia la casa. Gracias. Inspector, le sugiero que visitemos la pensión de la señora Baker. Creo que allí encontraremos pruebas muy interesantes. El inspector parecía escéptico, pero tras un instante de vacilación accedió. Todo el grupo, la señorita Marple, el inspector Slack, el doctor Barlow, Christine y el agente, se dirigió a través de la oscura aldea hacia el establecimiento de la señora Baker. La señora Baker, despertada de su cama, no se alegró de verlos, pero la autoridad del inspector era incuestionable. El señor Trent, sí, se aloja aquí. Habitación 3, al final de la escalera, pero no entiendo por qué. Tendremos que registrar su habitación, dijo el inspector. Con su permiso. Subieron las escaleras y el inspector llamó a la puerta. Nadie respondió. Volvió a llamar con más fuerza. «Señor Trent, abra, policía». Seguían sin obtener respuesta. La señora Baker sacó una llave y entraron. La habitación estaba vacía. La cama no se había usado. Y sobre el pequeño escritorio encontraron una carta dirigida al inspector Slack, escrita con letra apresurada y agitada. El inspector lo leyó en voz alta. «Inspector Slack, para cuando lea esto ya me habré ido. No puedo quedarme para enfrentar un juicio por un crimen que no cometí. Sí, estuve en Rosmer House anoche. Sí, discutí con mi tía, pero no la maté. Cuando salí del jardín de rosas, ella estaba viva. Lo juro por mi honor. Soy inocente, pero sé cómo se ve esto y no puedo confiar en que la justicia vea la verdad. Perdóname. David Trent». El inspector arrugó la carta en su puño. «Huir es tan bueno como confesar. Agente, envíe un mensaje a la comisaría. Necesitamos detener a David Trent de inmediato». Pero la señorita Marple negó con la cabeza lentamente. «No, inspector. El señor Trent no mató a la señora Ashworth. Estoy completamente segura». «Entonces, ¿por qué ha huido?» «Porque está asustado y es un ingenuo, pero no es un asesino». Hizo una pausa y luego dijo en voz baja: «Hay alguien más con quien debemos hablar. Alguien que ha estado en el centro de este caso desde el principio, pero a quien todos hemos pasado por alto. OMS, la señorita Eleanor Hartley». Capítulo 7. La trampa. El inspector se mostró reacio, pero la señorita Marple insistió. Recorrieron las oscuras calles hasta llegar a Rosmer House, que se alzaba silenciosa e imponente contra el cielo nocturno. El agente se había quedado en casa de la señora Baker para vigilar el posible regreso de David Trent, pero el resto del grupo se dirigió a la puerta principal. La puerta la abrió el anciano mayordomo Hopkins, quien pareció sorprendido al verlos. «¿Está la señorita Hartley en casa?», preguntó el inspector. «Se retiró a su habitación hace una hora, señor. ¿La llevo? Por favor». Esperaron en el salón. La señorita Marple estaba junto a la ventana, mirando el rosal, visible a la luz de la luna. «Señorita Marple», dijo el doctor Barlow en voz baja. «¿Está segura de esto? La señorita Hartley parece una criatura tan tímida.
No puedo imaginarla capaz de cometer un asesinato. ¿No lo cree? Pero piense en su situación, doctor. 7 años de humillación, 7 años de dependencia y ninguna perspectiva de escape. Conocí a una mujer en el pueblo. Se llamaba Mary Pritchard. Era la dama de compañía de la tía de la anciana señora Bantry. Soportó años de maltrato con suma paciencia, hasta que un día no pudo aguantar más. ¿Qué le pasó? Mató a su jefa. La empujó por las escaleras y lo llamó accidente. Nunca se demostró, pero yo lo sabía. Todas las señales estaban ahí. Si uno sabía cómo mirar. Antes de que el médico pudiera responder, la señorita Hartley apareció en el umbral, envuelta en una bata, con el rostro pálido pero sereno. «Inspector, ¿qué ocurre? ¿Ha habido alguna novedad en el caso?» «Tenemos algunas preguntas para usted, señorita Hartley», dijo el inspector. «Quizás sea mejor que se siente». Se sentó con las manos entrelazadas en el regazo, observándolas una por una. Cuando su mirada se posó en la señorita Marple, algo brilló en sus ojos. Reconocimiento, tal vez, o miedo. «Señorita Hartley», dijo la señorita Marple con dulzura, «creo que es hora de que nos cuente la verdad sobre lo que sucedió la noche en que murió la señora Ashworth». «Ya le he contado al inspector todo lo que sé». «No exactamente todo. Verás, he estado pensando en lo que me dijiste esta tarde. Dijiste que oíste voces en el rosal, la voz de la señora Ashworth y la de un hombre. Dijiste que creías que era David Trent». «Sí, así es. Pero también dijiste que no estaba seguro, que la voz podría haber sido la de cualquier hombre. ¿No es así?» «Sí, y sin embargo, cuando le sugerí que le contara a la policía lo que había oído, se angustió mucho. ¿Por qué fue así?» La compostura de la señorita Hartley flaqueó ligeramente. «Porque tenía miedo de que pensaran que lo había hecho yo». «Tal vez. O tal vez tenías miedo de que descubrieran la verdad, que no había ninguna voz de hombre, que lo que oíste fue a la señora Ashworth discutiendo con una mujer». Un largo silencio llenó la habitación. El rostro de la señorita Hartley se había quedado completamente inmóvil. «Eso es absurdo», dijo finalmente. «¿Por qué mentiría sobre algo así?» «¿Por qué?», dijo la señorita Marple. «Querías dirigir las sospechas hacia David Trent. Sabías que había estado en la casa esa noche. Sabías que había discutido con su tía. Era la oportunidad perfecta para culparlo a él». El inspector Slack se inclinó hacia adelante. «Señorita Marple, ¿está sugiriendo que la señorita Hartley mató a la señora Ashworth?» «Sugiero», dijo la señorita Marple con cautela, «que la situación es bastante más compleja de lo que parece. Señorita Hartley, usted me comentó hace un rato que presenció el testamento de la señora Ashworth hace 3 semanas, que ella le dejó todo a David Trent a pesar de haberle dicho que lo había desheredado». «Sí, ¿y qué? Me pregunto si será cierto. Verá, he hecho algunas averiguaciones discretas, y he descubierto algo muy interesante sobre los asuntos de la señora Ashworth. Efectivamente, hizo un nuevo testamento hace 3 semanas. Pero no le dejó todo a David, se lo dejó todo a usted». El rostro de la señorita Hartley palideció. «Eso no es cierto». «¿No es así? Creo que sí. Creo que la señora Ashworth, con todos sus defectos, había llegado a confiar en ti, quizás incluso a valorarte, y creo que dejó un testamento que reflejaba eso. Pero le dijo a David que lo había dejado todo a la caridad para atormentarlo. ¿Y a ti qué te dijo? Que estarías protegido, que tendrías una cómoda independencia, pero no, sospecho, la totalidad de tu herencia». «Esto es pura especulación», dijo el inspector con escepticismo. «Quizás, pero se puede comprobar fácilmente. El señor Carruthers, abogado de la señora Ashworth, tendrá el testamento. Pero hay algo más, ¿verdad, señorita Hartley? Algo que ocurrió aquella noche en el Jardín de Rosas, algo que lo cambió todo». La señorita Hartley comenzó a temblar. «No sé a qué te refieres». «Creo que sí. Creo que fuiste al Jardín de Rosas esa noche. No a las 10:30, sino antes, mucho antes, quizás alrededor de las 9, justo después de que la señora Ashworth anunciara que iba a levantarse y atrapar a su intruso». «No, ya te dije que me fui a la cama». «No creo que lo hicieras. Creo que la seguiste. Creo que querías hablar con ella una vez más.
¿Sobre qué? Sobre dejar su servicio, sobre el futuro, y creo que ella dijo algo, hizo algo, que te hizo darte cuenta de que nunca te dejaría ir, que estarías atrapado para siempre a menos que hicieras algo drástico. La señorita Hartley se puso de pie bruscamente. Usted no tiene ninguna prueba de nada de esto. ¿No es así? Entonces explíqueme, por favor, ¿por qué los zapatos de David Trent tenían manchas de hierba en las rodillas? Le dijo a la policía que se había arrodillado junto al cuerpo para comprobar si su tía seguía viva. Pero verá, cuando Christine Barlow encontró el cuerpo tiempo después, dijo que había mucha sangre. Sin embargo, la ropa de David no tenía ni una sola mancha de sangre. ¿Cómo es posible a menos que la sangre aún no se hubiera extendido cuando él estaba allí? A menos que la señora Ashworth fuera asesinada después de que él se marchara, ¿y no antes? El inspector se puso de pie. ¿Es cierto, señorita Hartley? Se quedó inmóvil, con el rostro reflejando emociones encontradas. Luego, lentamente se recostó en su silla. «Está bien», susurró. «Está bien, te lo contaré. Pero debes entender que no quise matarla, nunca quise que llegara a ese extremo». Y ella se lo contó. En efecto, aquella noche, alrededor de las 9, había ido al Rosal. La señora Ashworth estaba sentada en un banco del jardín, envuelta en un chal, vigilando a su intruso nocturno. «Le pregunté por el testamento», dijo la señorita Hartley con voz distante, como si estuviera contando un sueño. Había oído rumores de que lo había cambiado, y necesitaba saber si me dejarían algo. Se rió de mí. Dijo que era una presunción por siquiera preguntar. Dijo que debería estar agradecida de que me hubiera mantenido en el puesto, siendo tan inútil como era. Y luego perdí los estribos. Por primera vez en 7 años le grité. Le conté todo lo que había estado pensando, todo lo que había estado sintiendo. ¿Y sabes lo que hizo? Sonrió, de verdad sonrió, y me dijo: «Claro que te he dejado algo en mi testamento, 500 libras, con eso tendrás para 1 año o 2, ¿no?» 500 libras, murmuró la señorita Marple. Después de 7 años de servicio, sentí que algo se rompía dentro de mí. Todos esos años, toda esa humillación, por 500 kilos, y ella seguía sonriendo. Tomé las tijeras de podar sin pensarlo. No recuerdo haber decidido hacerlo. Un momento estaban allí, en el banco, y al siguiente las tenía en la mano, y entonces se detuvo, cubriéndose el rostro con las manos. «¿La golpeaste?», dijo el inspector con voz grave. «Sí, una vez, eso bastó». Se veía tan sorprendida. Luego cayó hacia atrás entre las rosas, vi la sangre y me di cuenta de lo que había hecho. Me quedé allí paralizada durante lo que parecieron horas. Entonces oí que alguien se acercaba. Pasos sobre la grava. Entré en pánico. Solté las tijeras y corrí de vuelta a la casa a través del huerto. «¿Y te fuiste a tu habitación?» «Sí». Me lavé la sangre de las manos. Me cambié de vestido. Me senté junto a la ventana observando. Y entonces vi llegar a David Trent. Lo vi ir al Rosal. Lo vi arrodillarse junto al cadáver. Pensé que daría la alarma, pero no lo hizo. Se levantó, miró a su alrededor y se marchó. Huyó como un ladrón en la noche. ¿Y no dijiste nada? ¿Qué podía decir? Si denunciaba el hallazgo del cuerpo, me preguntarían cómo lo sabía. Si guardaba silencio, tal vez culparían a David. Parecía cosa del destino. La señorita Marple habló en voz baja, pero entonces llegó Christine, ¿no? Después de que David se marchara. Y ella también encontró el cadáver y huyó sin dar la alarma. Tanta gente en ese jardín y ninguno dispuesto a decir la verdad. No supe nada de Christine hasta más tarde, pero sí, cuando descubrieron el cuerpo por la mañana pensé que estaba a salvo. Pensé que culparían a David y que nadie se enteraría jamás. Pero entonces usted empezó a hacer preguntas, señorita Marple. Vio cosas que otros no vieron. Y supe que era solo cuestión de tiempo. El inspector Slack había estado tomando notas durante toda la confesión. Ahora alzó la vista, con el rostro severo. Eleanora Hartley la arrestó por el asesinato de Violet Ashworth. Deberá acompañarme a la comisaría. Mientras el agente de policía que se había reunido con ellos la conducía lejos,
La señorita Hartley se detuvo en el umbral y miró hacia atrás a la señorita Marple. «Lo sabías», dijo ella. «Lo supiste desde el principio». «No siempre», respondió la señorita Marple con suavidad, «pero sabía que algo fallaba en la historia que nos contaban. Demasiada gente con secretos, demasiadas mentiras. La verdad estaba enterrada bajo todas ellas, pero estaba ahí, esperando a ser descubierta». Capítulo 8. Resolución. La mañana siguiente amaneció radiante y despejada, como si la tormenta que había azotado el pueblo hubiera pasado, dejando a su paso un aire fresco. La señorita Marple estaba sentada en su jardín, disfrutando del sol matutino y de la tranquilidad de sus rosas, cuando Griselda Clement llegó sin aliento, con noticias que le contaban. «Señorita Marple, se ha enterado, la señorita Hartley ha confesado. Y pensar que todos sospechábamos de David Trent y que era su acompañante todo el tiempo. ¿Cómo lo supo usted?» «No lo supe con certeza hasta el final», dijo la señorita Marple con sinceridad. «Pero había varias cosas del caso que me inquietaban». «¿Quieres sentarte, querida? Le pediré a Clara que nos traiga un té». Cuando se acomodaron, Griselda dijo: «¿Pero cómo lo resolviste? Todos dicen que eres brillante». «Difícilmente brillante, simplemente observador. Verá, desde el principio hubo inconsistencias. David Trent era el sospechoso obvio, demasiado obvio en realidad. Tenía motivo, tuvo oportunidad y se comportó de manera culpable al huir. Pero cuando examiné las pruebas con más detenimiento, no encajaban del todo». «¿De qué manera?» «Principalmente, el momento. Christine Barlow oyó a la señora Ashworth gritar alrededor de las 10:30 o las 11 menos cuarto. Pero el doctor Barlow calculó que la muerte ocurrió entre las 10 y la medianoche, un intervalo bastante amplio. Si David Trent hubiera matado a su tía al llegar a las 10:30 y hubiera huido inmediatamente, ¿cómo explicamos que tuviera las rodillas manchadas de hierba pero la ropa sin sangre? La respuesta: no la mató. La encontró muerta o agonizando, se arrodilló a su lado para comprobarlo y, presa del pánico, salió corriendo. ¿Pero entonces quién la mató? Esa era la cuestión. Empecé a pensar en el motivo. Todos asumían que se trataba de dinero, la herencia de David o el chantaje. Pero ¿y si no era así? ¿Y si se trataba de algo mucho más sencillo? De años de resentimiento y humillación que finalmente estallaron en violencia. Señorita Hartley, exactamente. Había soportado 7 años de maltrato por parte de la señora Ashworth. No tenía familia, ni perspectivas, ni a dónde ir, y cuando supo que su recompensa por todos esos años sería una mísera suma de 500 libras, estalló. Griselda negó con la cabeza. ¡Qué terrible! Y sin embargo, en cierto modo, casi se puede comprender. «Comprender no justifica», dijo la señorita Marple con firmeza. «La señorita Hartley quitó una vida. Cualquiera que haya sido la provocación que haya sufrido, el asesinato no tiene justificación, pero sí, entiendo la desesperación que la llevó a hacerlo. Ya la he visto antes, de diferentes maneras». Se sentaron en un cómodo silencio por un momento, y entonces Griselda preguntó: «¿Qué le sucederá?» «Eso lo decidirán los tribunales. Pero sospecho que, dadas las circunstancias, podría haber cierta clemencia. El trato que la señora Ashworth daba a su acompañante era bien conocido en el pueblo, y el crimen claramente no fue premeditado. Fue una pérdida momentánea de control, seguida de pánico y malas decisiones». «¿Y David Trent lo han encontrado?» «Todavía no, aunque supongo que lo hará pronto. No es un criminal endurecido, simplemente un joven imprudente que tomó malas decisiones. Sospecho que volverá por su propia voluntad una vez que sepa que la señorita Hartley ha confesado». «¿Y qué hay de las cartas que decía tener? ¿Las que usaba para chantajear a Christine?» La señorita Marple sonrió. «Ah, sí, las cartas. No creo que hayan existido. Es un viejo truco de chantajista, alegar que se poseen pruebas sin tenerlas realmente. El señor Trent apostó a que Christine no se daría cuenta. Y tenía razón, hasta que la señora Ashworth intervino. ¡Qué malvado es! Malvado, sí, pero también patético.
Estaba desesperado por dinero para pagar sus deudas de juego y recurrió a la única herramienta a su alcance, el miedo y el engaño. Creo que la señora Ashworth lo sabía. Por eso estaba tan decidida a detenerlo. Mientras Griselda se disponía a marcharse, la señorita Marple añadió: «Hay algo más que debo mencionar. El testamento de la señora Ashworth ya se ha leído. A pesar de lo que creía la señorita Hartley, la señora Ashworth le había dejado la mayor parte de su patrimonio. Las 500 libras que mencionó aquella noche fueron su manera de atormentar a la señorita Hartley por última vez. En realidad, la señorita Hartley habría heredado Rosmer House y la mayor parte de la considerable fortuna de la señora Ashworth». Griselda jadeó. «¿Quieres decir que mató por una herencia que habría recibido de todos modos?» «Exactamente. Si tan solo hubiera esperado, si tan solo hubiera controlado su temperamento una vez más, sería libre y rica. En cambio, probablemente pasará años en prisión. Es una lección sobre las consecuencias de dejar que la pasión venza a la razón». Tras la partida de Griselda, la señorita Marple se sentó sola en su jardín, con su labor de punto en el regazo. El caso se había resuelto, se haría justicia y el pueblo recuperaría gradualmente su normalidad. Pero no pudo evitar pensar en todas las personas implicadas, víctimas de las circunstancias, el orgullo y la falta de criterio. David Trent, que ahora no heredaría nada y tendría que ganarse la vida honradamente si tuviera la fuerza para hacerlo. Christine Barlow, que tendría que reconstruir su reputación y aprender a ser más prudente en asuntos del corazón. Hugh Sinclair, quien podría o no ganarse el afecto de Christine, ahora que David ya no está en escena. Y Eleanor Hartley, que había soportado años de sufrimiento solo para tirar por la borda su libertad y su futuro en un momento de rabia incontrolable. «¡Qué desperdicio!», murmuró la señorita Marple para sí misma. «Un desperdicio terrible». Pensó en las rosas de Rosmer House, que seguían floreciendo a pesar de todo lo sucedido. El orgullo y la alegría de la señora Ashworth, su magnífico logro. Volverían a florecer el verano siguiente, y el siguiente, cuidadas por nuevas manos en una casa que pertenecería a otra persona. La vida siguió su curso, como siempre. Los pueblos asimilaron escándalos y tragedias y continuaron. La gente olvidó, o al menos aprendió a convivir con los recuerdos. El patrón de la naturaleza humana permaneció constante, incluso cuando las vidas individuales cambiaron y terminaron. La señorita Marple tomó su labor de punto, sus agujas resonando suavemente en el apacible aire matutino. Ya lo había visto todo, de una forma u otra. La compañera desesperada, el empleador tiránico, el joven débil que creía que el chantaje era la solución a sus problemas, la chica asustada que pagaba para que sus secretos permanecieran ocultos. Reflexionó que, en el mundo, existían muy pocas historias verdaderamente nuevas, solo variaciones sobre los temas eternos de la codicia, el orgullo, el miedo y la desesperación. Pero también había temas de redención, perdón y esperanza. Christine se recuperaría de este escándalo. David, si así lo deseaba, podría cambiar y llevar una vida honrada. Incluso Eleanor Hartley podría, con el tiempo, encontrar cierta paz con lo que había hecho. El corazón humano era capaz de una gran maldad, pero también de una gran resistencia. 3 días después, la señorita Marple recibió una visita. David Trent, quien efectivamente había regresado y se había entregado a la policía, había sido interrogado y puesto en libertad. Se le imputarían cargos relacionados con sus actividades de chantaje, pero no era un asesino, y eso al menos ahora estaba claro. Se encontraba en el salón de la señorita Marple, sombrero en mano, con un aspecto más joven y vulnerable de lo que ella jamás lo había visto. «Quería darle las gracias», dijo simplemente, «por ver la verdad. Sé que me he comportado de forma abominable. El chantaje, las mentiras, las deudas de juego. No soy una buena persona, señorita Marple, pero no soy un asesino». «No», asintió ella. «No lo estás, pero te encuentras en una encrucijada, señor Trent. Puedes seguir por el camino que has estado siguiendo o puedes elegir otro. La pregunta es, ¿cuál será?». Permaneció en silencio durante un largo rato. «No lo sé»,
Sinceramente no lo sé. Lo he estropeado todo. Y ahora no tengo nada. Ni herencia, ni perspectivas, ni reputación. ¿Cómo se empieza de cero desde una situación así? De la misma manera que se empieza de cero desde cualquier punto, dijo la señorita Marple con dulzura, con un solo paso, un día de trabajo honesto, una palabra sincera, pequeñas cosas que, con el tiempo, se acumulan hasta convertirse en algo más grande. Nunca es tarde para elegir de otra manera, señor Trent. Nunca es tarde para ser mejor de lo que eras. Tras su partida, la señorita Marple se quedó junto a la ventana, observándolo mientras se alejaba por el camino. Tenía un largo camino por delante, y no sabía si seguiría sus consejos, pero había hecho lo que estaba en su mano, como siempre. El caso del asesinato entre las Rosas quedó cerrado. Eleanor Hartley sería juzgada. La herencia de la señora Ashworth se resolvería, probablemente iría a parar a primos lejanos, ya que el testamento que le dejaba todo a la señorita Hartley quedaría invalidado por su crimen. Las Rosas de Rosmer House quedarían al cuidado de un nuevo jardinero, y en St. Mary Mead la vida continuaría su apacible curso, con todos sus pequeños dramas y tragedias ocasionales, sus momentos de bondad y crueldad, sus patrones eternos de la naturaleza humana. La señorita Marple se acomodó en su silla con su labor de punto, una leve sonrisa en los labios. Habría otros misterios, otros secretos por descubrir. En un pueblo siempre los había. Siendo la naturaleza humana como era, siempre habría algo que observar, algo que aprender, alguna nueva variación de los viejos patrones. Pero por ahora reinaba la paz. El sol de la mañana entraba a raudales por su ventana, calentándole las manos mientras sus agujas marcaban el ritmo constante. Afuera, en su modesto jardín, florecían sus propias rosas, quizás no tan magníficas como las de la señora Ashworth, pero cultivadas con esmero y paciencia. Y esa, reflexionó la señorita Marple, era quizás la lección de todo aquel triste asunto. Se podía forzar a las rosas a florecer antes, con mayor tamaño y de forma más espectacular de lo que la naturaleza pretendía. Se podía controlar, dominar y exigir la perfección. Pero al final, las rosas que perduraban, las que prosperaban y traían verdadera belleza al mundo, eran las que se cuidaban con delicadeza, a las que se les daba espacio para crecer a su manera, a su propio ritmo. Fue una lección que se aplicaba tanto a los jardines como a las personas. Miró el reloj. Ya casi era la hora del almuerzo, y esa tarde había prometido visitar a la esposa del vicario y ayudar con el boletín parroquial. La vida, sencilla y apacible, la llamaba de nuevo a su ritmo. La señorita Marple dejó a un lado su labor de punto y se levantó con un leve suspiro de satisfacción. El misterio estaba resuelto. Se haría justicia, y el mundo seguiría girando, con todas sus alegrías y tristezas, sus misterios y revelaciones. Y ella, Jane Marple, continuaría observándolo todo con su serena sabiduría, su delicada comprensión y su profundo y perdurable conocimiento de la naturaleza humana en toda su infinita, terrible y en ocasiones hermosa variedad. El fin